como nuestro Maestro y Salvador. Hoy el tema que nos va a presentar el profesor Belvedere, me atrevo a decir que es un tema apasionante. Y apasionante por lo desconocido. Sorprendente y sin duda que os va a mantener viva la atención desde ahora hasta el final. Y siempre todos los temas que nos presenta el profesor Belvedere se nos hacen cortos. El tema de hoy nos va a cautivar. Porque el título ya es muy sugestivo. Y si habíamos oído hablar de que Cristo volverá otra vez a la tierra, porque lo dice el Padre Nuestro y el credo y todo el Evangelio y toda la Escritura, de lo que ya no hemos oído hablar tanto, era el tema de hoy. Satanás encadenado en el fondo del abismo. Este es un tema nuevo que solamente revela el libro del Apocalipsis. Y nos vamos a encontrar, y una vez más vamos a apreciar el gran contenido, el gran mensaje que aparece en la revelación de Jesucristo. Porque ese Jesús que subió al cielo después bajará de nuevo a la tierra en la isla de Patmos, y allá ese discípulo que estaba al pie de la cruz con la Virgen María, Juan, le va a presentar esa visión increíble del libro de Apocalipsis, donde le va a revelar cosas sorprendentes que son el anticipo de la historia del mundo, de la iglesia cristiana, del plan de Dios, y también de algo que tiene que ver con el enemigo de las almas, que es Satanás, y que hoy el profesor Belvedere nos va a discutir. Así pues, sin más, damos la palabra al profesor Belvedere. ¿Qué os parece si después de algo tan significativo para la fe nuestra como cristianos, como fue ver representado algo que debe haber sido mucho más majestuoso, porque representar lo más sublime de la divinidad, el amor expresado en la gracia redentora en la hora de la cruz, nunca podrá hacerlo acabadamente el hombre. Pero ya que lo que vimos nos ha acercado a la captación del amor y de la gracia de Dios, ¿qué os parece si tenemos una oración como cristianos para encomendar nuestra vida al Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Especialmente ahora que nuestros pensamientos se han acercado a la riqueza inagotable de ese amor tuyo expresado en la cruz del Calvario, en la que entregaste como un regalo que no merecíamos, eso que es lo más valioso del universo, a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso queremos en esta noche agradecerte por ese regalo de la salvación y pedirte que agigantes nuestra fe para aprender del manso y humilde de corazón, Jesucristo el Señor, las lecciones fundamentales de cristianismo, para no solo aceptarlo como Salvador, sino aprendiendo de Él vivir como corresponde. En el nombre santo de Jesús. Amén. El tema de hoy podría ser llamado de una manera diferente a como aparece allí en la hoja. Podría adecuadamente ser llamado la cronología del futuro, porque verdaderamente en el tema que analizaremos esta noche, el libro del Apocalipsis presenta, como dijo el profesor Calonge, muchas cosas nuevas para algunos, porque aparece allí la cronología del futuro anticipada por nuestro Señor. Sin embargo, como esa cronología del futuro arranca a partir del retorno de Cristo, yo tendría interés, si vosotros no os oponéis, a hacer un breve repaso del tema último que dimos. Y como no hay obligación de hacer tedioso el repaso, si vosotros aceptáis, lo hacemos trabajando juntos en un crucigrama apocalíptico. ¿O no os gusta? ¿Cuántos aceptarían hacer el crucigrama apocalíptico juntos? Bueno, es un crucigrama acerca de la parusía. Vosotros sabéis lo que significa parusía, ¿verdad?
Parusía es un sinónimo de segunda venida de Cristo en el lenguaje teológico. Habla acerca de la aparición del Señor, pero refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor, cuando Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, vamos a ir completando primero las verticales. Comencemos con la 2. La vertical número 2, palabra que indica que Jesús vendrá en persona, bueno, eso ya lo sabemos, parusía. 3, expresión que señala que el advenimiento no será aparente, de 4 palabras que comienza con R. ¿Cuál será? Real. Bueno, vamos a completar real. La número 1, que son 2, 4, 7 letras, todo ojo le verá. ¿Cómo? Visible, muy bien. Será real, será visible. Y nos estaba quedando... no, yo salté aquí la 2. Palabra que indica que Jesús vendrá en persona. La parusía es la segunda venida de Cristo, pero la vertical, palabra que indica que Jesús vendrá en persona. 3, 5, 8 letras. ¿Cómo sería? Personal. Será personal la venida de Jesús. Ya tenemos en nuestro repaso que la parusía, la venida de Jesús, será personal, será real y será visible. Tenemos todavía otra de las verticales, la 9. Deseo que San Juan expresó a Jesús en Apocalipsis 22:20, cuando Jesús dijo: he aquí yo vengo en breve. San Juan expresó con 3 palabras: ven. Muy bien, ven. El corazón de San Juan vibraba al unísono con el plan de Dios. Y 6, ¿cuándo vendrá el Señor? Según Apocalipsis 20:12. Según Apocalipsis 20:12, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo? Pronto, breve o pronto, pero aquí entra pronto, ¿no es cierto? Vendrá pronto. Vamos a las horizontales ahora. Horizontales. Comencemos, bueno, las 2 tenemos, segunda venida de Jesús, parusía. 4, sinónimo de tenga fe, de acepte. ¿Cuál sería aquí? Crea, muy bien, crea. La 5, adverbio afirmativo que utilizó San Juan para expresarse en cuanto a la parusía. Él dijo sí, y después dijo más todavía, pero comenzó con sí. Vamos entonces a una preposición de 3 letras aquí en la 7. Con, y esto nos ayuda a ver cómo es que vendrá, manifestación que exhibirá Cristo en su segunda venida, de acuerdo a San Mateo 24:30, palabra de 6 letras. ¿Vendrá con qué? Con gloria. La 10, sinónimo de así sea, que también significa verdadero. Expresión de San Juan cuando se le reveló la parusía. ¿Cuál es? Amén. Amén. Entonces, acá es la M. Aquí tenemos el resumen de los pensamientos fundamentales expuestos en el tema anterior. Apocalipsis revela que Jesús volverá. La parusía, que será en forma personal, en forma real y en forma visible. Como lo prometió Cristo, es lógico que el cristiano lo crea y que vibre nuestro corazón como vibró el de San Juan cuando escuchó que Jesús dijo: he aquí vengo pronto, y San Juan dice: sí, amén, ven Señor Jesús. Esperar a alguien que nos ama como nos amó Cristo tiene que hacer vibrar el corazón. Claro, aquel que está irreductible en sus caprichos, aquel que no importa cuán grande sea una verdad, va a seguir diciendo: pero como yo creía otra cosa, sigo creyendo lo otro. Eso es amor propio, eso es orgullo. Si hubiésemos actuado así, nunca hubiéramos tenido el privilegio de ser curados con los antibióticos que han salvado tantas vidas. Si hubiésemos sido tan caprichosos así,
seguiríamos andando a lomo de burro en lugar de aprovechar los aviones. Si hubiésemos sido así tan caprichosos, todo lo que es cultura y progreso no se hubiera experimentado. Pero aceptamos en la ciencia a cambiar las ideas antiguas y aceptar los descubrimientos modernos. Pero nos enfrentamos con Dios y parece que todo lo que nos obligó la ciencia a cambiar nos puso tan agresivos que nos las desquitamos con el que es bueno. Y a Dios le decimos, no te metas en mi vida, yo sé lo que creo, yo sé lo que hago, a mí no me vas a cambiar, a mí no me vas a modificar. Pero San Pablo, que había estado muy en contra de Jesús antes de ser santo, cuando era Saulo de Tarso, y que persiguió tanto a los cristianos, cuando captó la profundidad y la hermosura del amor de Cristo que supera toda comprensión y entendimiento, experimentó una conversión, una transformación tan grande en su vida, que de ser un perseguidor del pueblo de Dios llegó a ser un predicador, y Dios lo transformó en un santo. Y es Él el que llama a la parusía, la venida de Cristo, la esperanza bienaventurada, la esperanza que nos bendice y que nos hace felices, porque es la esperanza del encuentro con Jesús. Por eso es que cuando se le revela a San Juan la parusía, él dice, sí, amén, ven Señor Jesús. Pero la venida de Cristo, además de visible, será en gloria, será con poder. Y de acuerdo a la cronología profética de la Biblia, como dice en Apocalipsis, viene pronto. ¿Alguna pregunta sobre ese tema que hemos estudiado ayer y repasamos ahora con el crucigrama apocalíptico? ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar con los que estemos vivos? ¿Qué es lo que va a pasar con los que ya murieron? ¿Qué va a pasar con el diablo? ¿Qué va a pasar con sus ángeles? Bueno, hoy vamos a ver algo. No podremos ver todo, pero veremos algo de esto a través del milenio, que es la cronología del futuro y que aparece revelado en Apocalipsis capítulo 20 para ayudarnos a entender los sucesos que tendrán lugar justamente a partir de la venida de nuestro Señor. Solo la vista de Dios, que ve el futuro mejor de lo que nosotros captamos el presente, la vista de Dios que ve el futuro como el pasado y como el presente, podía desvelar o abrir el velo que nos separa del mañana para revelarnos la cronología del futuro. Es cierto que vamos a ver muchos detalles, es lógico que sean cosas nuevas porque son las que van a ocurrir, pero teniendo en cuenta que todas las cadenas proféticas grandes de Apocalipsis concluyen con la venida de Cristo, es lógico entender por qué en el capítulo 20 es donde se revela la cronología del futuro a partir de la venida de Cristo. A pesar de que vamos en los próximos días a estudiar todas esas cadenas proféticas, he aprendido que generalmente la gente tiene muchas preguntas acerca de lo que viene después de la venida de Cristo, y decidí anticiparme a todas esas preguntas y colocar aquí la cronología del futuro, y después, sabiendo lo que vendrá, es como el que lee los últimos 2 capítulos del libro. Entonces después volvemos y vamos a estudiar todas las cadenas proféticas. Para saber cómo termina la novela. Para saber cómo termina. Bueno, entonces ahí mencionamos en la nota introductoria que Satanás está furioso porque la Santa Biblia lo desenmascara. Y lo dice ahí en Apocalipsis 12, 10 al 12. Por eso ha tratado de diseminar la idea errónea de que el Apocalipsis es un libro incomprensible. Pero las Sagradas Escrituras nos dan la clave para entender los símbolos apocalípticos, por lo que se torna un libro abierto a la comprensión del estudioso. Y aquí en Apocalipsis capítulo 20 dice que un poderoso ángel ataría a Satanás por 1000 años. Bueno, eso de los 1000 años no ha sido muy bien entendido por todos. A mí me gustan mucho
claro, no son infalibles porque solo Dios es infalible y a través de la Santa Biblia expresa esa infalibilidad. Pero me gustan mucho los comentarios del teólogo católico apostólico romano el Monseñor Doctor Juan Straubinger, que fue cabeza de la Congregación de los Padres del Verbo Divino. Y ahí él menciona cómo muchos no se han podido poner de acuerdo, pero es interesante, él dice que hasta el siglo IV, prácticamente todos los padres apostólicos, hasta el siglo IV, creían que el milenio era un período de tiempo separado por las dos resurrecciones y que además de eso comenzaba con la venida de Cristo. Después cambiaron de idea. Anoche uno de vosotros me dijo, una persona del público, que hay que aprender del árbol, no irse por las ramas, cuanto más cerca de la raíz mejor. Y yo estoy de acuerdo. En doctrina y en cosas de Dios, cuanto más cerca de las raíces, de los orígenes, en otras palabras, lo que se escribió porque Dios lo mandó para que sepamos cuál es la doctrina, más garantía. Cuanto más lejos de la raíz, se van por las ramas. Y en esto queremos volver a las raíces, volver a la palabra de Dios. Bueno, claro, alguno dirá, ¿cómo resurrección? ¿Y todavía dos resurrecciones? Sí, exactamente. El asunto de la resurrección es un asunto fundamental, tan importante que San Pablo dice en Primera de Corintios que aquellos que no creen que hay resurrección están perdidos, porque si no hay resurrección Jesús tampoco pudo haber resucitado, entonces no sería nuestro Salvador. Pero San Pablo dice que si Jesús resucitó, de la misma manera como Jesús resucitó, también producirá la resurrección de los creyentes en Jesús. Y eso los cristianos del siglo IV, cuando compusieron el credo católico apostólico romano, o el credo cristiano, que después la Iglesia Católica lo llamó católico apostólico romano, habla de eso. Porque ¿cómo termina el credo católico? Creo en la resurrección real de la carne, en la vida perdurable. Amén. Primero la resurrección real de la carne, después la vida perdurable, y entonces, al igual que San Juan en Patmos, amén. Todo de acuerdo. Por lo tanto, una teología sin resurrección real de la carne es una teología contraria al credo, contraria a la Santa Biblia, y hasta diría contraria, no se me enojen, bueno, si os enojáis, problema vuestro, porque cuando digo lo que Dios dice es para creerlo o creerlo. Yo no me enojo cuando descubro cosas en la palabra de Dios, pero quien no acepte la idea o la realidad de la resurrección, hasta está teniendo ideas contrarias a Cristo, porque Cristo mismo resucitó. No sé si me hago claro. No aceptar la resurrección sería aceptar hasta lo que ocurrió con Cristo, que no solamente murió, que fue sepultado, sino que resucitó. ¿Va quedando claro? Puedo ver las manos de los que les va quedando claro. Con esto de la resurrección creo que todos estamos de acuerdo. Lo que algunos se sorprenden cuando dije dos resurrecciones, pero vamos a verlo en el Evangelio según San Juan, en la página 980. Página 980, Evangelio según San Juan, el capítulo 5, en realidad empieza en la página 979. Y vamos a ver cómo ahí Jesús habla de dos resurrecciones. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, profesor Calón. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, podéis completar, los que hicieron lo bueno, ¿qué pasará? Saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué más dice? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Buenos y malos forman el mismo grupo. Son dos grupos diferentes. Unos son los del camino angosto, otros son los del camino ancho. Unos son las ovejas y otros son los cabritos, usando las parábolas de Jesús. Son dos grupos separados.
Los buenos se salvan, los malos se pierden. Son dos grupos separados. Y acá dice el Señor, todos los que están en los sepulcros, y sabemos que desde que entró el pecado en el mundo, el bueno y el malo mueren. Allí en los cementerios están enterrados buenos y están enterrados malos. Y acá dice que buenos y malos, todos los que están en los sepulcros, oirán la voz del Señor. Pero interesante, dice que es en dos tiempos. Los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, la vida eterna. Lo que dice el credo, creo en la resurrección real de la carne y en la vida perdurable. Y los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Son dos grupos y que tienen dos resurrecciones destinadas a dos destinos finales diferentes. Apocalipsis, en esta cronología del futuro que es el milenio, ayuda a entender eso de la resurrección de los buenos para vida eterna y la de los malos para la condena eterna. ¿Va claro hasta aquí?